Con partidarios y detractores en todo el mundo, el Fondo Monetario Internacional es una de las instituciones financieras más conocidas y quizás más importantes. América Latina es uno de sus escenarios preferentes y sus operaciones en la región nunca han estado exentas de controversia. De entre todas sus intervenciones, Argentina es quizás la más polémica, pero el FMI tiene una historia de largo recorrido también en países como México, Brasil, Chile, entre otros. El Fondo Monetario Internacional es un actor fundamental en la economía global. Sus partidarios defienden que sus programas de ajuste estructural, las llamadas políticas de austeridad, están encaminados a corregir los desajustes que han llevado a la economía de un país a entrar en crisis. En cambio, sus detractores rechazan sus intervenciones por su profundo impacto social. Las protestas en Nicaragua contra la reforma de la seguridad social en el 2018 y las de Ecuador contra la eliminación del subsidio a los carburantes en octubre de 2019 son algunos de los episodios más recientes en un camino repleto de altibajos para el Fondo Monetario Internacional en América Latina. La historia de esta relación ha estado determinada por el signo político de los gobernantes en cada país. El tradicional entendimiento con Chile, Perú hasta el momento o Colombia contrasta con la suspicacia característica en Argentina, Uruguay o Venezuela. Es lo que hay, amigos. Hoy analizamos cuál ha sido el impacto real de las intervenciones del FMI en los países latinoamericanos. Y si su actuación es tan controvertida, ¿por qué sigue teniendo tantos partidarios y firmando nuevos acuerdos en la región? Acompáñame. El origen del FMI se remonta a la conferencia de Bretton Woods en 1944, que se celebró en el ocaso de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de crear unas reglas comunes para la economía internacional que impidieran nuevas crisis o conflictos bélicos. Pero el FMI se ha adaptado al contexto internacional y ya no es lo mismo que en 1944. Su primera transformación vino entre el 71 y el 73, con el abandono del patrón oro y el fin del sistema de Bretton Woods. Después, la crisis de la deuda de los años 80 y el final de la Guerra Fría precipitaron nuevos cambios en la institución que adoptó el espíritu neoliberal del Consenso de Washington en el 1989. Para América Latina, esto supuso el abandono del modelo de sustitución de importaciones, que apostaba por elaborar productos nacionales para sustituir las importaciones del extranjero, y la apertura de las economías al comercio internacional. En la actualidad, el reto del fondo es adaptarse a una economía globalizada. Aunque con los años la institución se ha transformado, su misión sigue siendo la misma: asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional. Para ello, el FMI supervisa y asesora a los países en materia económica y financiera. Su principal herramienta son los préstamos, de entre los que destacan los acuerdos de derecho de giro, o más conocido como Stand-by Aid, que exigen medidas de ajuste como privatizaciones o ajustes fiscales, también las líneas de crédito flexible, un fondo compensatorio en caso de necesidad. Los recursos del FMI provienen de cuotas de los Estados miembros, entre los que destacan los aportes de Estados Unidos y algunos países europeos. Los programas de financiación del FMI en América Latina comenzaron con un acuerdo firmado en Perú en 1953. Desde ese año hasta la caída del régimen de Bretton Woods en el 73, el FMI firmó 165 acuerdos Stand-by Aid con los países de América Latina que integran el organismo, todos excepto Cuba. Desde entonces, la institución ha formado parte del imaginario colectivo latinoamericano y especialmente su papel durante los 80, conocido como la década perdida, que estuvo marcada por profundas crisis económicas. Después vinieron el paquetazo en Venezuela, el corralito en Argentina y el impuestazo en Bolivia. La controversia en torno a las políticas del FMI aumentó tras la adopción de la doctrina neoliberal del Consenso de Washington en los años 90. No obstante, su presencia en la región se remonta a los orígenes de la institución y su papel durante esos primeros años tampoco está exento de polémica. Argentina es un caso paradigmático. Su relación con el FMI siempre ha sido tortuosa. La primera controversia vino con la incorporación del país al fondo en 1956.
ya que la decisión la tomó el gobierno militar que había desalojado del poder a Juan Domingo Perón en un golpe de Estado un año antes. Después vino el respaldo económico, la dictadura de Jorge Rafael Videla en los años 70, los paquetes de ajuste en los años 80 y 90 y finalmente la crisis del Corralito y la suspensión de pagos del 2002. Es imposible comprender la presencia del FMI en América Latina sin mencionar estos episodios, pero Argentina es solo el ejemplo más destacado. Durante la segunda mitad del siglo XX, México firmó 9 acuerdos y Paraguay 11. En América Central y el Caribe también se ha recurrido a la institución en varias ocasiones. Y República Dominicana destaca por su alineamiento con la institución durante la mayor parte de su historia hasta la actualidad. Por último, Cuba representó durante la Guerra Fría la mayor peculiaridad de la región. La isla no forma parte del FMI desde 1964 a raíz de la Revolución de 1959, pero acumula deudas con varios países occidentales. Aunque durante los años el principal socio de Cuba fue la Unión Soviética, en 1986 la isla negoció su deuda occidental en el Club de París, un espacio de encuentro de los principales acreedores oficiales con sus deudores internacionales. Finalmente la deuda no se pagó y Cuba tuvo que volver a negociar en el 2015. Los primeros pagos se hicieron en el 2018, pero La Habana no cumplió con sus compromisos de 2019, aunque afirma que lo hará. En cualquier caso, a pesar del acercamiento, Cuba no ha mostrado interés en reincorporarse al FMI. La primera etapa de las relaciones del FMI con América Latina tuvo lugar bajo el sistema de Bretton Woods. Entonces, la mayoría de los países de la región apostaban por el modelo de sustitución de importaciones, que pretendía reducir las importaciones para fortalecer la industria nacional y frenar así la dependencia al exterior. Sin embargo, este modelo generó una deuda creciente a causa de la dependencia tecnológica de las industrias latinoamericanas. También favoreció la aparición de oligopolios y el aumento de la desigualdad social. Así, a principios de los años 70, este modelo ya empezaba a mostrar sus limitaciones. En 1971 llegó el fin del patrón de oro, por el que el precio del dólar estaba respaldado por reservas de ese metal, y el abaratamiento de la moneda estadounidense. Después vino la crisis del petróleo del 73 y el alza generalizada de los precios de las materias primas. Cuando las materias primas volvieron a caer a finales de los 70, las economías latinoamericanas colapsaron, dando paso a una nueva fase, la década perdida. La década perdida a lo largo de los años 80 estuvo caracterizada por profundas crisis de deuda, déficit e inflación provocadas por los desequilibrios económicos del modelo anterior. Algunos de los casos más dramáticos tuvieron lugar en Argentina, Chile, Perú o Venezuela. Con todo, la década perdida no solo supuso un cambio de modelo económico, sino también político. Países como Ecuador, Bolivia, Brasil o Argentina dejaron atrás sus regímenes dictatoriales para transitar hacia la democracia. Esa transición política sirvió para consolidar la nueva estructura económica que estaba alineada con los dictámenes del FMI y la doctrina neoliberal. En 1987 el Perú fue declarado por el Fondo Monetario Internacional como inelegible para recibir su apoyo. Pero amenazaba además con declarar al Perú como no cooperante, estatus que implicaría la expulsión posterior del país del sistema del Fondo Monetario Internacional. Anteriormente el Perú había sufrido el cierre gradual de todas sus fuentes convencionales de financiamiento bilateral y comercial. Y por lo tanto la situación creada con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo había terminado de convertir al país en un paria internacional. La respuesta a la crisis consistió en una liberalización económica mediante programas de ajuste que tuvieron su apogeo en los años 90 y se extendieron hasta principios de los 2000. Los tres casos más destacados fueron Argentina, Bolivia y Venezuela, aunque el primero, el más paradigmático. Argentina vivió una década de crisis que desembocó en el 2001 en el Corralito, que restringió a los argentinos la libre disposición de efectivos de sus depósitos. Pocos meses después, a principios de 2002, el país se declaró en suspensión de pagos. En Bolivia, el gobierno de Gonzalo Sánchez firmó en el 2003 un acuerdo de $250 millones con el FMI
En la línea de otras medidas neoliberales que el país venía aplicando desde 1985, principalmente privatizaciones de empresas públicas y de la explotación de recursos naturales, las medidas de ajuste de Sánchez, conocidas como el impuestazo, convocaron protestas en las ciudades de La Paz y El Alto, que se saldaron con más de 30 muertes. Un estallido social que allanaría el camino para que Evo Morales ganara las elecciones de 2006, haciendo bandera de su rechazo al FMI. Recientemente la ciudad del Alto fue precisamente la más activa en manifestarse en contra del golpe de Estado que sufrió Morales en octubre de 2019. Por último, si bien en la actualidad Venezuela y el FMI presentan posturas enfrentadas, antes de la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998, sus relaciones seguían el esquema regional. De hecho, el descontento popular que llevó a la victoria del chavismo se explica en las políticas de austeridad implantadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez desde finales de los años 80. En 1989, el conocido como Gran Viraje o Paquetazo supuso una liberalización de la economía que tuvo profundos efectos sociales. La respuesta de la calle fue el Caracazo, una serie de protestas que se saldaron con cientos de muertos y sentenciaron al gobierno de Pérez. En el marco del Caracazo se produjeron dos intentonas golpistas infractuosas, una de ellas protagonizadas por Hugo Chávez en 1992. Chávez finalmente llegaría al poder por la vía democrática en 1999. Otros casos no fueron tan polémicos. La última vez que Uruguay recurrió al FMI en el 2005 y apenas un año después canceló toda la deuda. Posteriormente los gobiernos del izquierdista Frente Amplio no firmaron ningún acuerdo y Pepe Mujica, presidente durante aquellos años, siempre fue muy crítico con el FMI. En Brasil, Lula da Silva, presidente entre 2003 y 2010, renegó del FMI y puso fin a su asistencia financiera, pero cumplió con los compromisos adquiridos por su predecesor y su política fue en cierto modo continuista, sobre todo en lo referente a la reducción del gasto público. Este cumplimiento otorgó credibilidad política a Lula y de hecho Brasil se considera uno de los grandes éxitos de esta institución. La polémica más reciente del FMI en la región tuvo lugar en Ecuador. En febrero de 2019 el gobierno de Lenín Moreno acordó un rescate con el FMI para paliar los efectos de la crisis económica que sufría el país. Apenas 7 meses después, una gran marcha contra la eliminación del subsidio a los combustibles obligó a Moreno a decretar el estado de excepción y a trasladar la sede del gobierno a la ciudad costera de Guayaquil. La medida formaba parte de un paquete de medidas más amplio destinado a cumplir con las condiciones del acuerdo con el FMI. Finalmente Moreno dio marcha atrás con el decreto y las aguas volvieron a la calma. Por otro lado, México viene renovando cada 2 años una línea de crédito flexible firmada en el 2009. La llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno en el 2018 abrió un escenario de incertidumbre. En su primer año de mandato, su crítica al FMI fue contundente. Sin embargo, unos meses después, México renovó la línea de crédito por un nuevo periodo, aunque según el presidente, el objetivo del acuerdo es garantizar la credibilidad de la economía y no tiene intención de utilizar el dinero. Unos meses después, en enero de 2020, López Obrador compartía la evaluación del FMI sobre la recuperación de la economía mexicana, demostrando que, pese a sus críticas iniciales, el nuevo presidente mexicano mantiene unas relaciones más cercanas con la institución. Pero al margen de la importancia que pueda tener el acercamiento a México y las protestas en Ecuador, la crisis en Chile es sin duda uno de los episodios más relevantes de los últimos años. Chile, que llevaba años considerado un oasis de calma y un modelo a seguir en una región en ebullición, estalló a finales de 2019. La subida del precio del metro de Santiago desencadenó una ola de protesta social que rompió el espejismo. Los chilenos han salido a la calle a expresar su rechazo a las medidas de ajuste y sus deseos de cambio. El modelo económico del país, notablemente liberal y heredero de la dictadura de Pinochet, se ha puesto en entredicho. El FMI ha marcado el rumbo de la economía regional durante las últimas décadas. Los apoyos a la institución han venido tradicionalmente de posiciones ideológicas liberales o neoliberales. Pero al contrario de lo que pudiera parecer,
también ha tenido cierto entendimiento entre las instituciones y gobiernos de izquierda con posiciones aparentemente antagónicas. El caso de Brasil con Lula, cumpliendo con el acuerdo firmado tan solo un año antes por su predecesor, es paradigmático. Otro ejemplo más reciente es el del nuevo presidente argentino, el izquierdista Alberto Fernández, tras su llegada al poder en el 2019. Cumplir con las obligaciones hacia sus acreedores se ha convertido en una de sus principales prioridades, ya que es imprescindible para mantener la credibilidad internacional. Además, la postura del FMI hacia el pago en Argentina se ha suavizado, pidiendo a los acreedores que acepten quitas de deuda en un intento de facilitarle las cosas a Fernández. ¿Es este un signo de que el FMI está adaptando un cambio de estrategia más amplio? Después de 4 décadas de políticas de ajustes, las economías de la región se han adaptado en gran medida a las recetas básicas del FMI. Aunque en algunos países existe reticencias hacia la receta liberal, como en Bolivia durante el mandato de Evo Morales o en Argentina con Alberto Fernández, la estabilidad de los indicadores macroeconómicos ya es prioritaria para cualquier gobierno independientemente de su signo político. Este enfoque de los gobiernos latinoamericanos favorable a la estabilidad permite al FMI desplegar una mayor flexibilidad para firmar nuevos acuerdos en la región. Tal vez la excepción en este sentido sea Venezuela, cuyo gobierno ha sido puesto en tela de juicio en varias ocasiones por falta de transparencia de sus datos económicos. No obstante, el recuerdo de la década perdida y las políticas neoliberales sigue pesando en la memoria de los latinoamericanos, como han probado las protestas de 2019. Tras la victoria electoral de Jair Bolsonaro en Brasil en 2018, el FMI instó al nuevo presidente a llevar a cabo una reforma fiscal que encaminara al país hacia una economía liberalizada, reduciendo el peso del Estado y saneando las cuentas públicas. No obstante, el miedo a que las protestas de Ecuador y Chile se extendieran también a Brasil obligó al gobierno a frenar la reforma. Ahora se abre un nuevo periodo de la relación entre el FMI y América Latina, como demuestran López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina. Dos presidentes de izquierda con los que, no obstante, el FMI ha llegado a un necesario entendimiento. Es lo que hay, amigos. Hay un dicho que dice que el FMI siempre vuelve. Así es la tormentosa relación con América Latina, marcadas por deudas, ajustes y falta de dólares, corrupción de sus gobernantes. Un vínculo con el organismo enmarcado por recurrentes pedidos de asistencia, la mala reputación del Fondo Monetario Internacional y los vaivenes económicos. El FMI ha pasado por crisis, ha renacido de sus cenizas y se encuentra en el centro de la escena internacional. ¿Por cuánto tiempo más? Difícil respuesta. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale like y compártelo. Nos vemos pronto en otro vídeo. Necesitamos sentirnos llenos, lo bueno se nos escapa en cualquier momento. Tienes que intentar luchar por seguir tus sueños.